Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les traigo el tema de curvas y superficies de nivel. Comencemos. Entonces, nosotros vamos a tener una manera de visualizar una función de dos variables usando un campo escalar en el que el escalar z igual a f de xy se asigna al punto x, y. Un campo escalar puede caracterizarse por sus curvas de nivel o líneas de contorno a lo largo de las cuales el valor de f de xy es constante. Por ejemplo, en la primera figura, en esta de aquí, nosotros tenemos las curvas de nivel que muestran estas líneas de aquí. Estas son las curvitas a las que les vamos a llamar curvas de nivel. Son estas líneas que en este caso nos representan la presión en cada una de estas regiones. Entonces, si yo, por ejemplo, pudiera caminar en estas regiones, sobre esta curvita, la presión que yo estaría experimentando ahí sería de 1000 milibares. Entonces, para cada curvita yo voy a tener una presión asociada, ¿verdad? A estas curvas se les llama isobaras. También podemos tener curvas de nivel para que nos muestren otro tipo de datos, por ejemplo, la temperatura. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Nos representa. Si yo tengo, si camino por esta curvita de aquí, en el plano, entonces yo voy a experimentar la misma temperatura. En este caso son 80 grados Fahrenheit. Ya no vi cuántos eran. Pero, por ejemplo, en esta estaríamos a 70 grados Fahrenheit. ¿Ok? Y lo mismo, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una montañita, ahí está, y yo, por ejemplo, le voy trazando planos, la voy cortando, ¿verdad? Así. Entonces, si yo veo desde arriba esos planos, lo que voy a observar es la forma de la montaña, ¿verdad? A lo mejor esta va a ser a la altura de 100 metros, esta va a ser a la altura de 150 metros, esta va a ser a la altura de 0 metros, que sería la base de la montaña, ¿verdad? Entonces estas curvas de nivel me estarían midiendo la altura de esa montañita. Y es algo así lo que nosotros vamos a ver en esta sección. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo en el que vamos a dibujar un mapa de contorno. Aquí tenemos un hemisferio dado por la función f de xy igual a la raíz cuadrada de 64 menos x cuadrada menos y cuadrada, que se muestra en esta figura de aquí. Entonces nos piden dibujar un mapa de contorno de esta superficie utilizando curvas de nivel que correspondan a c igual a 1, 2, etcétera, hasta el 8. Entonces vamos a empezar. Dijimos nosotros, bueno, las curvas de nivel las calculamos igualando la función a una cierta constante, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, f de x, y, voy a utilizar mi primer constante para este ejercicio, que es 0. Entonces, eso me lleva a que la raíz cuadrada de 64 menos x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser 0. Elevo al cuadrado a ambos términos y entonces me queda, elevo al cuadrado y sumo x cuadrada más y cuadrada de cada lado y entonces voy a tener que x cuadrada más y cuadrada es igual a 64. Esta ecuación de aquí lo que nos representa es un círculo con centro en el origen y de radio 8, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que cuando la función vale 0, es decir, estamos en el plano x, y, nosotros vamos a encontrar dibujado un circulito, ahí está, es un círculo de radio 8, por eso tenemos por aquí los valores 8, ¿verdad? Aquí está. Entonces eso sería la base de este hemisferio. Conforme nosotros vamos subiendo la altura, ¿verdad? En el eje Z, entonces vamos a encontrar que esos círculos se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el 2, ¿no? Entonces, si yo tengo que f de x, y es igual a 2, esto me lleva a que
64 menos x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser igual a 2 al cuadrado, ¿verdad? Que esto es 4. Entonces, si yo sumo x cuadrada más y cuadrada de cada lado y resto 4, entonces voy a tener que x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a 60. Entonces esto corresponde a la ecuación de un círculo otra vez, pero ahora su radio es raíz de 60, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo la altura de 2 unidades ahora en z. Supongamos que esta es 2 unidades en z, y entonces ahora estaría hablando de este círculo de aquí, cuyo radio es raíz de 60. Y así nosotros nos podemos ir, ¿verdad? Hasta llegar a este punto. Por ejemplo, cuando f de x vale 8, entonces vamos a tener que 64 menos x cuadrada menos y cuadrada es igual a 8 por 8, son 64. Este 64 se va con ese 64, ¿verdad? Y entonces tengo que x cuadrada más y cuadrada es igual a 0, y eso ocurre, bueno, solo si x y y son 0, ¿verdad? Entonces nos estamos refiriendo al punto más alto en este hemisferio. Entonces esa sería la forma en la que nosotros podemos dibujar un mapa de contorno. Otro ejemplo no tan evidente como el anterior es este de aquí. Tenemos un paraboloide hiperbólico dado por la ecuación z igual a y cuadrada menos x cuadrada, que se muestra en esta figura de aquí. Entonces nos piden dibujar un mapa de contorno de esta superficie. Entonces nuevamente nos imaginamos que nosotros trazamos un plano en esta superficie, ¿verdad? Y vamos a ver que de este lado se van a dibujar algunas hipérbolas, algo de este estilo, ¿no? Vamos a tener así. Entonces, eso vamos a verlo acá. Dice, para cada valor de c, sea f de x, y igual a c. Para esta función, cada una de las curvas de nivel es una hipérbola, como lo vimos ahí, cuyas asíntotas son las rectas y igual a más menos x, es decir, estas de aquí, ¿verdad? Entonces, si yo ahora este plano lo dibujo no inclinado, lo dibujo como, voy a intentar dibujarlo más bien, de forma visto desde arriba. Entonces aquí yo tendría el eje y, por aquí tendría el eje x, y me está diciendo que tengo por ahí unas asíntotas, las rectas y igual a más menos x. Entonces la recta y igual a x sería esta de aquí, ¿verdad? Y la recta y igual a menos x sería esta de por acá, pasa por el origen. Tenemos ahí el 0. Luego, para cada valor de c, yo voy a tener la ecuación de una hipérbola. Entonces, si por ejemplo c es menor que 0, el eje transversal es horizontal. Y si c es mayor que 0, entonces el eje transversal de la parábola es vertical. Entonces, para c menor que 0, ¿dónde vamos a estar? Vamos a tener hiperbolitas, algo así, ¿verdad? Algo así. Y para c mayor que 0, lo que vamos a tener son hipérbolas de esta forma. Cuando c vale 0, entonces aquí nos va a quedar una hipérbola degenerada, representada por las asíntotas que se cortan, estas asíntotas que dibujamos al inicio de manera punteada. Y entonces así nos quedarían nuestras curvas de nivel de esta función. ¿Ok? Vamos a ver. En economía se suele usar una función de producción que se llama función de Cobb-Douglas. Dice, es una función de dos variables utilizada en economía. Esta función se utiliza como un modelo para representar el número de unidades producidas al variar las cantidades de trabajo y capital. Si, por ejemplo, X mide las unidades de trabajo y Y mide las unidades de capital, el número de unidades producidas está dado por la función f de XY igual a una constante C por X a la A y luego Y a la 1 menos A, donde en este caso A es una constante también que va de 0 a 1.
Entonces, vamos a ver otro ejemplo ahora con este tipo de funciones. ¿Ok? Dice, ejemplo 3, un fabricante de juguetes estima que su función de producción es f de xy igual a 100 por x a la punto 6 por y a la punto 4, donde x es el número de unidades de trabajo y y es el número de unidades de capital. Entonces estamos viendo que es una función de Cobb-Douglas. Entonces nos piden comparar el nivel de producción cuando x es igual a 1000 y y es igual a 500 con el nivel de producción cuando x es igual a 2000 y y es igual a 1000. Entonces yo voy a hacer la primera, ustedes hacen la segunda. Entonces tengo que evaluar, ¿verdad? Tengo f, me dice que x vale 1000 y que y vale 500. Esto quiere decir que voy a tener 100 por 1000 a la punto 6 por y, que vale 500, a la punto 4. Y entonces aquí yo tengo que hacer estas operaciones. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces voy a tener 100 por, entonces ahora ahí tengo que calcular 1000 elevado a la punto 6, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Esto es a la punto 6. Y esto me da aproximadamente 63.09. Lo voy a dejar solo con dos decimales. Bueno, aquí esto ya no sería igual, ¿verdad? Esto es ya una aproximación. Entonces esto es 63.09 por ahora 500 a la punto 4. Y esto me da aproximadamente 12.01. Entonces ahora hago las operaciones y esto es 100 por 63.9, aquí no se ve muy bien el punto, 63.09 por 12.01. Y esto me da un aproximado de 75.771.09. Entonces ese sería el valor de la producción, ¿verdad? Y si nosotros lo graficamos en las curvas de nivel, lo localizamos, nosotros graficamos las curvas de nivel para esta función. Aquí, por ejemplo, tenemos la curva para c igual a 80.000 y por acá tenemos la curva para c igual a 160.000. Y esto, ¿cómo lo vemos? Nos dice que x vale 1000, entonces estamos por aquí, y que y vale 500, entonces el valor de la función está ubicado por aquí, ¿verdad? Luego nos piden calcular el valor para x igual a 2000 y y igual a 1000. Entonces vamos a duplicar ahí el valor de x y duplicar el valor de y. Entonces, si ustedes lo hacen, ¿cómo les quedaría? Entonces, a ver, aquí doy unos segunditos a lo que lo calculan rápidamente. Entonces, a ver qué tenemos. Tenemos f de 2000, 1000. Eso es igual a 100 por 2000 a la punto 6 por 1000 a la punto 4. Hacemos las operaciones y ¿qué nos queda más o menos? Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos 100 por 2000 a la punto 6. Punto 6. Esto me da aproximadamente 95.63. 64, lo voy a redondear, por
Ahora tengo 1000 a la punto 4 y esto me da 15.84 aproximadamente. Y entonces esto lo multiplico por 100 y luego lo multiplico por 95.64. Y esto me da 151.579.17 aproximadamente. Entonces, fíjense que entonces si aumento la producción, perdón, si aumento el número de unidades de trabajo al doble y el capital también al doble, entonces mi función de producción aumenta, ¿verdad? Entonces esta curva de nivel de acá corresponde a un valor mayor de esta curva de nivel de acá. Okay. Así como tenemos curvas de nivel, nosotros podemos definir también superficies de nivel. Estas superficies de nivel las podemos pensar cuando ya nuestra función no depende de dos variables, perdón, depende de tres, por ejemplo. Entonces podemos extender este concepto a una dimensión más para definir una superficie de nivel. Si f es una función de tres variables ahora y c es una constante, la gráfica de la ecuación f de x, y, z igual a la constante c, a eso le vamos a llamar una superficie de nivel de la función f. Y por ejemplo, aquí tenemos en esta figura tenemos una superficie de nivel en donde si nosotros le damos un valor a f de x, y, z igual a c1, vamos a encontrar que es esta figura de aquí, ¿verdad? Es algo así, ¿no? Un hiperboloide. Y si c es igual a 3, entonces vamos a tener aquí esta paraboloide de aquí. Y si tenemos C2, f de x, y, z igual a C2, entonces tendríamos algo así como dos conitos. Entonces, más o menos, esas son las superficies de nivel que se graficarían para esta función. Y como pueden ver, es algo un poco más complicado de ver para cuando f depende ya de tres variables. Entonces, lo que mucha gente hace en estos casos para visualizar estas superficies de nivel es que se apoya de colores. Por ejemplo, aquí tenemos un tubo. En este tubo, los colores representan la distribución de temperatura de un fluido que entra en el tubo. Entonces, si por ejemplo el rojo corresponde a una temperatura más grande, entonces si el fluido entra por esta parte de aquí y entra en azul, que quiere decir que está frío, ¿verdad? A una temperatura más baja y se va distribuyendo en este tubo, quiere decir que hacia este lado se va calentando más rápido que hacia este otro lado, ¿verdad? Entonces, son formas en las que nosotros podemos ver superficies de nivel. Vamos a hacerlo con un ejemplo ahora. Vamos a escribir las superficies de nivel de la función f de x, y, z igual a 4x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. En este caso, cada superficie de nivel tiene una ecuación de la forma 4x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a la constante c. Entonces, así las superficies de nivel son elipsoides. Entonces, esta ecuación de aquí corresponde a un elipsoide, ¿verdad? Cuyas secciones transversales paralelas al plano YZ son círculos. Entonces, secciones transversales paralelas al plano YZ, es decir, este plano de aquí, dice que son círculos. Por aquí podemos ver circulitos. A medida que C aumenta, es decir, el valor de la función, los radios de las secciones transversales circulares aumentan según la raíz cuadrada de C. Entonces ahí veríamos figuras más grandes,
las más grandes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el punto, el origen representa c igual a 0, el primer circulito que dibujamos representa c igual a 4 y el círculo más grande que está aquí es c igual a 16. Entonces aquí vamos a tener que para c igual a 0, como lo dijimos, tenemos un punto, para c igual a 4 es el elipsoide, ¿verdad? Y para c igual a 16 es el otro elipsoide. Entonces estas serían las superficies de nivel correspondientes a la función f de x, y, z dada. Entonces aquí les dejo la bibliografía que estoy siguiendo y eso fue todo por esta sesión. Hasta luego.